Ser Podcast. Nueva edición de nuestro Comando N de Hoy por Hoy con Nacho Carretero y Nuño Domínguez en Ser Podcast. Nacho Carretero, buenos días. Buenos días. Nuño Domínguez, buenos días. Buenos días. Que estéis aquí quiere decir que no os ha tocado mesa electoral. ¿No os ha tocado nunca? A mí nunca me tocó. No, lo estábamos hablando antes. No, no sé si es una suerte o una desgracia, pero no. A mí tampoco me ha tocado nunca. Pues pueden estar escuchándonos y tal vez. Bueno, a lo mejor las próximas elecciones vamos los tres y hacemos el Comando N. No es el primero que se esconde, sabiendo que le tocó. Porque sabes que si no te localizan, pues no vas a ya, la mesa. pero ¿cómo haces para que no te localicen? Te localizan siempre. Créeme que conozco algunos casos espectaculares. En cualquier caso, si después tenéis que ir a votar, organizaros, porque hay unas colas en todos los colegios electorales importantes. O sea que, bueno. Es la fiesta de la democracia. Vaya, no había conseguido llegar a las 19 minutos de la mañana, pues a las 9 en Canarias, sin que nadie hubiera dicho Quería nada. inaugurar el segundo tramo. Mira, os voy a hacer una propuesta. Vamos a coger el coche, vamos a repostar en una gasolinera y como si estuviéramos en los 70 o en los 80, vamos a comprar un cassette de música para amenizar el viaje de esta mañana. Con el Comando N, hoy vamos a hablar de música de gasolinera. Ellos nacieron en 1980, 1981, así que quizá lo de la road movie escuchando música comprada en una gasolinera, no sé si es una cosa más de sus padres con ellos a bordo que de ellos mismos. En todo caso, preguntados al respecto, damos por bueno que la banda sonora de los viajes de Nacho Carretero tenían como protagonista a este cassette y a esta música. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo. Es que es un clásico maravilloso, por favor. Es que es un temazo. Esto es un temazo. Sí. Y también he de decir que es que en realidad en mi coche no se escuchaba esto, mis padres no escuchaban esto. Yo creo que la descubrí posteriormente y es un clásico de gasolinera, pero lo que es un temazo. ¿Ahí en el coche qué se escuchaba? Pues lo que decidieran mis padres, la verdad. Sí, yo me acuerdo que escuchaban no era como Sabina. Ahora que mucho Sabina. La tiranía de los niños, que ahora se escucha lo de los niños. No, en mi época tampoco. En mi época se al revés, escuchaba. te adaptabas. Yo de pequeño me encantaba Silvio Rodríguez, Sabina, claro. Sí, Víctor Manuel, pues lo que escuchaban ahí mis padres me acababa gustando a mí. Pero claro. Esta canción es maravillosa para escuchar en el coche temazo. Y en cualquiera de las versiones que se han hecho versiones impresionantes. Claro, y es que el tema de música Antonio de gasolineras, una preciosa de esta. Más que escucharlo, lo que era que cuando parabas en la gasolinera de niño siempre iba al expositor a mirar de todo y siempre había un cassette con una chica en bikini o algo. Entonces, claro. Con 7 años iba a mirar eso rápidamente y tal, y los chistes. Dice chistes de mariquitas. Era como estar ahí un rato. Claro, porque es que además no solo era el contenido, sino también eran las carátulas, lo que ponía delante, que te llamaba muchísimo la atención. Bueno, en el coche, si hubiera sido él el que hubiera parado en una gasolinera y hubiera comprado un cassette, Nacho hubiera puesto este. Y en el caso de Nuño Domínguez, a lo mejor escuchaban esto. María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas donde bebe viño amargo. ¿Era música que elegías tú o que elegían tus padres? No, esto por supuesto de mis padres, sobre todo mi padre. O sea, me sé todo Carlos Cano por él. Pero es que esto es otro temazo. Esto es otro temazo. En los límites de la música de gasolinera. Sí, ¿no? Pero es que ahora luego tenemos que definir lo que es música de gasolinera. Bueno, es que hay luego música de gasolinera que trasciende la frontera ya de la música de gasolinera, ¿no? Ya se hacen universales. Sí, pero esto también es bueno. Me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Venga, hoy estamos dispuestos a jugar con ustedes, con los oyentes, con el Comando N. Vamos a hablar de música de gasolinera y por eso estamos pidiendo a los oyentes al 900-100-800 que nos llamen y que nos hablen de ese cassette que se ponía insistentemente en el coche, pero sobre todo si tienen alguna anécdota de un día que se habían dejado el cassette en casa, que no tenían música, que pararon una gasolinera, que compraron uno, que lo escucharon, que les encantó o al contrario, que no han vuelto a escuchar nunca en la vida. 900-100-800, hoy en Comando N, música de gasolinera. Hace ya algún tiempo que vivo sin ti y aún no me acostumbro porque voy a mentir. Juntos acordamos mejor separarnos. Hoy sé que no puedo
música como esta es la que define bien lo que vamos a hablar a continuación con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez, y un invitado que enseguida les presento, y con todos ustedes, ya saben que estamos esperando sus llamadas al 900-100-800. Hubo un tiempo, con la llegada del cassette allá por los años 70 y durante más de una década, que repostar en una gasolinera era sobre todo sinónimo de música y de risas. Comprar un cassette del grupo o solista o humorista que más nos gustaba era parte del viaje en sí mismo. Y a ese recuerdo nos ha llevado un libro que se titula Dame más gasolina, un recorrido por la música de gasolinera, escrito por Orojondo. Es un proyecto detrás del cual está Juan Sánchez Porta. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, estoy flipando de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. A ver, antes de nada, Juan, ¿qué definimos o qué entendemos por música de gasolinera? Bueno, pues se podría decir que la música de gasolinera es algo así como música superventas, consumida por la clase popular, que triunfa sin la aceptación de la crítica ni el apoyo de los medios, ¿no? Es como música denostada por el gremio musical y asociada a lo marginal o al mal gusto, pero que al fin y al cabo es la música que ha forjado la identidad y el imaginario colectivo de la cultura popular española. Y era música que habitualmente no encontrabas, tú decías, apartada por los medios, es decir, que es posible que alguien tuviera muchísimo éxito en la música de gasolinera y que luego era una música que no sonaba en las radios, por ejemplo. Totalmente, estábamos escuchando a Camela y ese es el grupo más icónico para hablar de esto, ¿no? Es el ejemplo más destacable, pues es el segundo grupo que más discos ha vendido en España en los últimos 30 años y apenas ha contado con el apoyo de la industria. Porque la industria ha considerado que eran menores, malos. Sí, pues música que como es de la clase popular, para la clase popular y pertenecía a un recorrido alternativo, ¿no? Y entonces al final la consumía la gente y lo compraba en las gasolineras o en los mercadillos o en las tiendas de discos, y hasta que no han tenido, o sea, la crítica o la industria no les ha tenido en cuenta hasta que no han visto que sus ventas eran muy considerables y han tenido que ver que ahí están. Ahí se toca un poco con la música kinky, ¿no? Sí. Es totalmente herencia de la rumba vallecana de los Chichos y los Chunguitos, ¿no? En los 80 tuvimos esa escena de la rumba vallecana y en los 90 pues se evolucionó con la mezcla de la electrónica, ¿no? También herencia del sonido valenciano de la ruta, y con el sonido flamenquito así tan popular español, pues Camela hizo la tecnorumba, y que fue el estilo más icónico, vamos, el rey de las gasolineras y el estilo rey de las carreteras. No sé si habéis calculado o hay alguna estadística que puede decir cuánto dinero se movía en la venta de cassettes en las gasolineras. Pues es que como también había muchos grupos que pertenecían a ese recorrido alternativo, a esa escena que se movía por las gasolineras, muchas veces no se contabilizaban porque no pasaban por la industria que contabiliza eso, ¿no? Eran sellos alternativos y directamente se ponían en los mercadillos en las gasolineras y no pasaban el control numérico de ventas como se contabilizan los discos que se venden en FNAC o en grandes superficies, ¿no? Pero los de gasolinera muchas veces no, porque no pasaban por ahí. ¿Y cuál ha sido tu criterio? ¿Cuál ha sido vuestro criterio de selección? Bueno, ha sido esto es el concepto música de gasolinera abarca a artistas infinitos, ¿no? Entonces yo he hecho un recorrido personal, lo que a mí me ha tocado, lo que yo he vivido desde pequeño. Yo nací en Lorca, en Murcia, en un ambiente rural rodeado de costumbrismo, ¿no? Y mi madre tenía una floristería al lado de una gasolinera y yo todas las tardes me iba a comprarme mi merienda y a ver todos esos cassettes y tal. A ver también las revistas, que también es como muy de ese, ¿no? La típica revista, la Maxi Tuning, la Super Pop, tal. O sea, imagínate toda la fantasía que había. Podías echar la tarde en la gasolinera. Sí, de hecho la echaba. De hecho la echaba. Es que es lo que decíamos antes, que el expositor era un entretenimiento. Ya llamaba mucho la atención, ¿no? Sí, sobre todo, pues ya te digo, yo estaba en un sitio en el que había campo, no había nada más, entonces eso era como un portales a la fantasía, ¿no? A ver una realidad que yo no tenía alrededor. Entonces, pues de ahí nace mi interés, ¿no? De la cultura popular, porque vengo de ahí, y entonces el concepto de gasolinera ha sido algo que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque es como que un título que se usa como para denostar a ciertos estilos musicales y bueno, desde este libro pues es como una especie de reivindicación, claro, ¿no? De esta música y de que intentar quitar ese concepto de alta y baja cultura. Todo es cultura y no hay que prejuzgar a nadie por la música que escuche, sobre todo esta música que es tan icónica y que ha forjado la identidad de España. No, claro, que hablamos de la música, pero es verdad que
las gasolineras españolas es como entrar en un mundo surrealista, ¿no? Porque luego estaban todos esos expositores de navajas de todo tipo, machetes. Bueno, sigue habiendo. Claro, eso sigue existiendo. Nosotros el otro día, hace unos días, cuando hicimos el bolo en Murcia, de camino a Murcia, paramos en una gasolinera que era una armería directamente de cuchillos. Con empuñadura de no sé si cuerno. Serían estas que hay en Albacete, que hay como 3 o 4 juntas. Eso es como yo creo que es increíble lo que hay ahí. Porque y de hecho las cintas, los casetes de gasolinera eran un bien bastante preciado, porque yo recuerdo que estaban siempre encajados en este expositor de hierro que necesitabas una llave y un tenías que pedirle al señor de la gasolinera que te abriera el candado. No. Elegir una y ya te abren y te la dan. Claro, tú más allá de Camela, que son los reyes, ¿qué otra música así de gasolinera, otro artista icónico que tú tengas? Bueno, pues aparte de Camela y toda la escena que ellos crearon de la tecnorumba y tal, y de la rumba vallecana que ya hemos visto a los chunguitos, los chichos, pues yo te diría que si nos retrocedemos un poco más atrás, por ejemplo, a Mina con el Diki Diki o Perlita de Huelva con el Amigo Conductor, que es como la canción de los conductores, ¿no? Que es algo muy icónico de ese estilo musical, ese flamenquito, esa rumba pop de los 70. ¿Y podías encontrar también cosas como esta? Nino Bravo también estaban los expositores. También, todos los de la canción melódica, Nino Bravo y incluso Julio Iglesias, ¿no? También es como muy de ese rollo. ¿Quién más? Camilo Sesto. Todos los melódicos estos de aquella época, y también pues copla. Y luego ya si nos venimos más a los 2000, porque no hay que olvidar que la música de gasolinera no es solo la típica de casete, sino que en los 90 con el CD también. Y que fue la que yo viví. Por ejemplo, yo qué sé, te diría que la húngara, que ahora está tan de moda gracias a Zetangana, es otro icono máximo de la música de gasolinera que representa a esa España de los márgenes. Yo recuerdo, no sé si lo tengo aquí grabado, a lo mejor estoy equivocada, pero yo recuerdo que muchas de las carátulas estaban hasta descoloridas, según claro, cómo no. Les daba el sol todo el día ahí. Claro, yo recuerdo ver, y había algunas que decías, esta no se la ha llevado nadie porque tenía las carátulas. Bueno, de hecho hay una especie ahí de antepasado del podcast, porque como muy llamado a ser escuchado en carretera, a gente que tiraba muchas horas, y además no era solo música, porque yo recuerdo cassette de chistes, de hasta de relatos eróticos. Relatos eróticos, lo hablábamos antes. No te me avances, vale, porque mira, por ejemplo, también encontraríamos en un expositor de gasolinera esto. Siempre de negro vestía, a un marfario encadenado, Concha Piquer. Y luego, claro, estaba también la rumba. Alegría, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, canta y ser feliz. Es que esto te alegra cualquier viaje. Hombre, una rumba se te pasa volando el viaje. Y hablamos de música, de clásicos de la música, vamos a seguir haciéndolo, pero conviene recordar, como decía Nacho, que no solo de música vivía el casete de nuestro coche. ¿Saben aquel que diu? ¿Saben aquel que dice que es un tío que va al oculista, le dice al oculista, por favor, caballero, diu, ¿qué letra ve en la pizarra? Dice el tío, la. Digo, no se precipite, por favor. Digo, fíjese bien, ¿qué letra es? El tío, la. Digo, ¿está usted nervioso? Y me está poniendo nervioso a mí. Por última vez, ¿qué letra es? El tío, la. El oculista se acerca, digo, coño, digo, pues es la. Es que es buenísimo este chiste. Me acordaba yo de este chiste. Tenían tanto éxito, ¿no? Los casetes de chistes como los de música. Sí, tanto más. O sea, también estaba Chiquito de la Calzada, para mí es mi favorito. Y luego pues Arévalo y tal, y además con un humor que hoy en día para nada sería aceptado. Sí, no sería políticamente correcto. ¿Y su moda fue tan duradera como la de la música de gasolinera? Yo creo que sí, que han trascendido, ¿no? Y aunque quizás ahora se escuche música de gasolinera, pero no se escuchen esos chistes, en el imaginario colectivo permanecen. Hombre, yo me acuerdo de carátulas que el anuncio, o sea, que lo que hacía para llamar la atención era ahora nuevos chistes de mariquitas. Y ponía eso de como mariquitas, reclamo. De gangosos, de lepe, o sea, todo mal. No sé si lo vendían en las gasolineras, pero yo recuerdo también las cintas de cuentos. Yo era muy pequeño y mi madre me ponía cuentos. Cuentos en cassette. Y yo luego esas cintas, ya cuando tenía 15 años, les ponía el celito y grababa ahí pues mi Nirvana, mi Extremoduro. Claro. Pues ahora que he visto que te reías tanto con el chiste de Eugenio, Nacho, cuando vayas a Barcelona te recomendaré un bar
que cuando vas al baño lo que suenan son chistes de Eugenio. Y es maravilloso porque te quedas mucho rato dentro del baño. Ahora vamos a seguir hablando de más música de gasolinera, pero vamos a empezar a escuchar también a los oyentes. Manuel, desde Murcia, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué canción o qué artista de gasolinera es mítico o mítica para ti? Pues mítico, Perlita de Huelva. Y el amigo conductor. Eso no lo puedo escuchar más. ¿Y cuántas veces has escuchado esto en el coche? Pues unas 36 horas seguidas. ¿Y el otro? Y el otro peor aún. ¿Cuál es el otro? El otro es el de Soy inmigrante. Vamos. De Juanito Valderrama. Esa sí que no la puedo escuchar. Esa me da hasta por llorar. Otro mítico. ¿Sigues escuchando música en el coche? Sí. ¿Sí? Vale. Sí. Manuel, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Un beso. Juan, te las sabes todas. No, y aparte que es una canción que va muy bien con lo que era conducir en aquellos años, que morían cientos de personas cada fin de semana con esas carreteras. Sí, precaución, amigo conductor. Sí, Dime. ¿se puede hablar? Sí, vale. por supuesto. Esto es la radio. No, que como anécdota esta canción en los 2000 hicieron una versión, la DGT, como una campaña que metieron a Estopa con el NEM de Castefa, ¿os acordáis? Sí, hombre. Haciendo una campaña contra, para concienciar sobre el tema de la conducción y tal. Y era con esta canción. Es que esta es la patrona de las carreteras, es Perlita de Huelva. Norberto desde Bilbao, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué canción es mítica para ti cuando te montabas en el coche? Bueno, más que montarme en el coche, yo he pasado los veranos en un pueblo de Burgos que se llama Cornudilla, y supongo que algún amigo de allí nos estará escuchando, y eran unos veranos maravillosos, pues con tu pandilla, pasándolo fenomenal. Y Iñaki, un amigo, tenía coche y tenía radiocassette. Y recuerdo que en una de esas cintas de gasolinera había una canción que la original se titulaba Cara de Gitana, la cantaba un cantante creo que argentino que se llama Daniel Magal. Sí. Pero en la casete había una versión que era la misma canción, pero se titulaba Cara Mexicana. Y entonces recuerdo que eso nos hacía mucha gracia, porque es que a mí me da la sensación que había grupos que versionaban, para no pagar derechos de autor, pues hacían algún tejemaneje de ese tipo, ¿no? Claro, como lo de las marcas, ¿no? Que en lugar de llamar la marca, le cambias una letra y ya es otra cosa. Posiblemente iría por ahí el tema. Luego también recuerdo ya hace años que un precursor de la música de gasolineras como es José María Íñigo, en una emisora hermana le dedicaba un pequeño microespacio, ¿no? Qué bueno. Porque sacaban ahí temas de esos de música de Casio, de órgano Casio, con los cantantes pues de tipo el Titi o la Ochoa, o bueno, de esas versiones un poco curiosas, por decirlo de alguna manera. Qué bueno, me ha gustado lo de la emisora hermana. Norberto, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un beso. Ay, ¿dónde estás, gitana mía? Esa también es mítica. O sea, que había versiones como fake, como imitaciones. Sí, de hecho, en los 2000 esta historia yo creo que vivió su punto más álgido con el tema de los recopilatorios de la canción del verano. Claro. Que había discos que sí que pagaban derechos de autor y sacaban pues a Sony Selena y tal, pero había otros que lo que hacían era que te ponían esa canción versionada por otra persona y hacían un juego de palabras entre el nombre del artista original y la que versionaba. Por ejemplo, me acuerdo en el libro hablo sobre el Believe de Cher, ¿no? Que fue como en el 98, y en algunos discos aparecía como Believe the Cheers. ¿No? Entonces jugaban al despiste de esa forma. Claro. Y, sí. Como esta que decía estudiante, cara de gitana, que ponía cara de mexicana. Pero es verdad que esto es otro temazo, pero es que todo lo que sonó desde que empezamos hasta ahora es todo maravilloso. Es música de mucha calidad. Y da como calorcito, ¿no? Ya parece que viene el verano, que empieza la chicharra. Está como un mediterráneo. Sí. Luego llegaron los 80 y el cassette de la gasolinera se actualiza con la música, el Juan lo citaba antes, la música bacalaera de Chimo Bayo. A mí esto ya, si te digo la verdad, esto ya colárselo a tus padres era ya más un poco más complicado. ¿no? O que lo escuchasen tus padres, eso ya sería... Ostras, espera.
siendo Chimo un faro moral para nuestra generación. Totalmente. Me extraña que Sastre no haya entrado aquí a decir algo, pero ahí está, sujetándose como buen valenciano que es. Estaba también el Junco. Y si empezábamos el tramo escuchando a Camela como uno de los representantes de algo que vino en llamarse la tecnorrumba, donde también estarían, por ejemplo, los Sobraos. ¿Tú crees que la tecnorrumba o quienes hacían tecnorrumba eran los verdaderos reyes de las gasolineras? ¿Tenían más salida que el resto? Totalmente, sí, porque además yo creo que la gente que compraba la música en las gasolineras también era gente, pues, o sea, venían de un entorno de donde salían estos artistas, ¿no? En plan de gente que hacía música en su casa o en pequeños sellos o en pequeñas discográficas y como te he comentado antes, se distribuía por ahí, entonces era música del pueblo para el pueblo. Pero Juan, ¿estas cintas era difícil encontrarlas en una tienda de música normal? No, a lo mejor sería más difícil encontrarlas en grandes superficies, ¿no? Pero yo creo que en tiendas de musicales de barrio, de las que había antes, que ya no existen, de las que había antes, en esas en las que también compraban las entradas para conciertos, sí. Ahí también se encontraban. Al final no deja de ser música superventas, consumida por la clase popular, ¿no? A lo mejor no lo encontrabas en sitios más elitistas de música, pero sí que donde iba la clase popular, pues ahí estaban. Mira, otro oyente, Álvaro, desde Madrid, muy buenos días. Sí. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Álvaro? Una canción mítica para ti en el coche. Bueno, un mítico en el coche, para mí una de los Cáliz, una paloma blanca. Bueno, los Cáliz tiene muchas, pero una paloma blanca muy bonita. ¿Cuántos kilómetros te habrás hecho tú escuchando los Cáliz? Bueno, no se sabe, miles, porque he cogido mucho el coche, he viajado mucho desde niño con mis padres y luego yo y muchísimos kilómetros. Álvaro, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Buen día a todos. Tú decías que me amabas, pero... Disculpadme, pero toda esta música te pone de un buen humor. Sí. ¿Verdad? Y me da la sensación de que antes pues se hacían más kilómetros porque no había las conexiones que hay ahora, no sé, la gente no podía optar a coger un avión y la gente se echaba al coche con muchísima más frecuencia y hacía más kilómetros, carreteras peores que te obligaban a hacer más horas, entonces claro, había una cultura de la música de carretera. Yo me acuerdo incluso, no solo con el casete, pues también con el CD, preparar los CDs para un viaje, es decir, tú te ibas de viaje largo y decíamos, vamos a preparar los CDs, y cogías los CDs de casa y preparabas los CDs para el viaje. Y cuando entrabas en la ciudad, bajabas la música, ¿no? Hay un rollo de, como de repente estabas entrando en un núcleo urbano y paras la música. No tengo que concentrarme, estoy en una ciudad. Bueno, yo que tengo una edad paro la música cuando tengo que aparcar, ¿eh? Clásico ese. O sea, es un clásico. Irene desde Barcelona, muy buenos días. Irene, buenos días. Hola. Hola, Irene, ¿qué tal? Hola, buen día. Hola, Ángel. ¿Qué? Tenía de hablar con vosotros, por favor. Irene, ¿qué canción es mítica para ti, para el coche? Pues mira, la Macarena de los del Río. Otra, ¿qué tal? Otro temazo. ¿Cuántas veces habrás escuchado esta canción, Irene? Pues mira, ya te diré que esa canción, compramos el cassette, lo compré yo por mi cuenta, en un viaje que hicimos a Santa Lucía y a la vuelta desde Granada, no sé en qué gasolinera se paró, para poner gasolina, y mientras mi marido lo estaba poniendo, llevábamos a mi madre de 82 años en el coche y era el año 93. No sé si serían los del Río o no, pero yo vi esa canción que la habíamos escuchado en el hotel en alguna ocasión, esa canción que se quedaba el estribillo de Ley Macarena y la gente ahí ¡pum! Irene, que es que te escucho, Irene, te escucho un poquitín mal, muchísimas gracias, la Macarena. Y venga, ¿ibas a decir algo, Juan? No, yo quería contar como anécdota que yo creo que mucha gente no se ha dado cuenta de la letra de la Macarena porque estamos demasiado pendientes haciendo la coreografía, pero la Macarena habla de que Macarena, su novio se va a la mili y ella se lía con sus dos amigos. Escuchad la letra porque mientras jura bandera, mientras el novio jura bandera, se hace un trío. Ahí está la pared. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Es Bambino, que tampoco está nada mal, ¿eh? Bambino increíble. ¿Tú crees que ahora los artistas de ahora se pegarían por aparecer en los expositores de las gasolineras?
Pues yo creo que sí. De hecho, yo veo muchos paralelismos entre la escena de la tecnorumba de los 90, de esas gasolineras, con la música que ahora escuchamos en internet, ¿no? Toda esta escena de la música urbana, del trap y tal, al final es gente que no tiene una discográfica detrás y que se hace su música en su casa con una tarjeta de sonido y un micrófono y se mueve a través de YouTube, SoundCloud y tal, y es igual solo que en formato digital. Pues yo te agradezco muchísimo esta reivindicación a la música de gasolinera, porque mira, somos de generaciones diferentes y yo creo que al final la música que hemos escuchado en el coche ha marcado nuestras vidas. Nos igualmente. Hemos encontrado. Exacto, nuestros trayectos, con lo cual, y aquellos que arrugan así un poco la nariz cuando escuchan este tipo de canciones, decirles que no saben de lo que va la vida. Ni idea, no tienen ni idea. Juan, muchísimas gracias. Dame más gasolina, un recorrido por la música de gasolinera, un libro publicado en Libros Cúpula. Muchísima suerte, ha sido un gusto. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Chao, me voy a votar. Venga, sí. No puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Esa maldita pared y yo la voy a romper cualquier día, para que no pueda más interrumpir nuestra vida. Comando N, en Ser Podcast. El Comando N sigue aquí a mi lado, Nuño Domínguez y Nacho Carretero, inaugurando el mes de mayo. Que yo no sé a vosotros, pero igual que a mí los martes me anuncian la llegada del fin de semana, a mí mayo ya me anuncia la llegada del verano. Sí, joder, con esa regla de tres. Sobre todo con la música de gasolinera de las vacaciones. Claro. ¿A que ahora mismo ya estamos en verano? Yo me lo cogía el coche ya. Ya que hacía sol ahora cuando habéis venido. Sí, solecito, mucho. Ahora votar, solecito, verano. Bermudillo, no. Lástima que tenemos que seguir trabajando. Venga, con esta sintonía que suena ahora nos acercamos a los asuntos del planeta y hoy vamos a analizar el estado actual de una enfermedad que nos va a tocar a una de cada 3 personas. Es el cáncer, porque los avances en la investigación van hacia la búsqueda de tratamientos personalizados gracias a los estudios del genoma de cada paciente. Esto no es ciencia ficción, ¿eh? Estas terapias ya se usan. Hoy vamos a hablar de cáncer. Lo vamos a hacer con el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, pero antes de entrar en detalle con él, quiero que Nuño me intente responder a 3 preguntas. ¿El cáncer ha dejado de ser una enfermedad mayoritariamente mortal? ¿El cáncer es curable? Sí, en torno al 60% de los tumores ya se curan, ya son curables. O sea que mayoritariamente es una enfermedad curable. Lo que pasa es que hay tumores que se resisten y que apenas hemos avanzado en la comprensión y en el tratamiento de algunos tumores concretos. ¿Y hay cada vez más enfermos de cáncer? ¿Es una percepción que yo tengo? Hay cada vez más enfermos de cáncer porque cada vez hay más gente mayor y vivimos más. Con lo cual, o sea, no es algo negativo, es simplemente una deriva de nuestras sociedades, ¿no? Cuanto más mayores somos y más años vivimos, le estamos ganando años a las enfermedades, pero claro, hay más incidencia del cáncer cada vez más. ¿Y hay nuevos caminos en la investigación que nos permitan ser más optimistas? Claro, lo mencionabas, la medicina de precisión, es decir, analizar ya no solo el genoma del paciente, sino el de su tumor. Y decir, este tumor tiene una mutación concreta que es tratable con este fármaco, o por esta mutación que tienes, no te voy a dar este fármaco porque no te va a hacer nada y al final te va a hacer efectos secundarios que no quieres y te voy a dar este otro. Es decir, ya se empieza a tratar los cánceres ya no por el órgano en el que estén, es decir, da igual si está en el pulmón o en otro órgano, sino por una mutación en concreto, por un marcador genético que te dice un poco la clave de qué fármaco puedes utilizar, cuál otro no, cuál va a funcionar, cuál no. Pues ahora sí que vamos a saludar a Álvaro Rodríguez Lescures, el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, jefe de oncología del Hospital General de Elche. Desde allí nos escucha, desde allí nos atiende, desde Elche. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ángeles. En el último año, ¿tiene la sensación de que hemos minusvalorado la importancia del cáncer, que le hemos dejado a un lado centrándonos en el COVID y nos hemos olvidado del cáncer? Bueno, yo creo que el último año nos ha obligado a centrarnos en lo que nos hemos centrado, ¿no? En algo emergente, urgente, amenazante y tremendo, ¿no? Como ha sido la pandemia, pero indudablemente ha tenido sus daños colaterales y sus efectos colaterales en toda la patología no COVID, ¿no? Y entre ellas, entre esa patología no COVID está el cáncer, pero también muchas otras enfermedades, ¿no? Y que han quedado muy relegadas y muy postergadas y que realmente son enfermedades también pandémicas de alguna forma en nuestra sociedad, en nuestro medio. ¿Qué avances? Ahora entraremos en ese que comentábamos con Nuño, pero así si miramos hacia el horizonte, ¿hay
avances esperanzadores para que el cáncer no sea siempre, que todos lo tenemos así además como en el imaginario, que el cáncer no sea sinónimo de muerte? Bueno, tenemos el cáncer en el imaginario colectivo, ¿no? De nuestra sociedad como una enfermedad mala y mortal. Y indudablemente eso no es casual. Quiero decir, así ha sido históricamente y por desgracia sigue siéndolo en muchos casos. Esto no podemos olvidarlo, ¿no? No podemos pasar también a un optimismo desmedido, ¿no? De que esto es una enfermedad happy y muy feliz de curar y fácil de curar. Pero indudablemente ha habido cambios muy relevantes y son ganancias, son pequeñas cuotas que vamos conquistando cada día, porque cuando hablamos de cáncer, y en ese imaginario el coco del cáncer responde a una imagen de una enfermedad única y muy mala, pero realmente estamos hablando de muchas enfermedades diferentes, posiblemente cerca de 200 enfermedades distintas, ¿no? Ha habido enormes avances en algunas de ellas y en otras, sin embargo, apenas los ha habido, ¿no? Y esto es importante remarcarlo, ¿no? La diversidad también del cáncer es tremenda. ¿Y se avanza más hacia la curación o hacia convertirlo en una enfermedad crónica? Creo que los dos escenarios existen y no son incompatibles, ¿no? Yeah. Indudablemente, yo creo que es difícil pretender que va a haber un avance definitivo, ¿no? Cuando se habla de la cura del cáncer, no deja de ser una especie de santo grial, ¿no? Son los métodos, la metodología, el conocimiento, la investigación, lo que cambia las cosas en nuestra vida, en ciencia, en medicina, ¿no? Y sin ninguna duda ha habido escenarios en los que hemos conseguido cronificar la enfermedad sin curarla y otros escenarios donde hemos saltado directamente a la curación, ¿no? Y insisto, seguimos con una diversidad tremenda de escenarios pronósticos y terapéuticos, y ha habido enormes avances en algunas enfermedades donde era absolutamente impensable pensar que pacientes con metástasis o enfermedad extendida, por ejemplo, pongamos un ejemplo para ilustrar esto, el melanoma, ¿no? Hace unos pocos años pudiéramos pensar que tendremos pacientes con metástasis en tratamiento con inmunoterapia que pudieran estar en remisión y respuesta mantenida durante años y años y años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Esto era impensable hace mucho tiempo, ¿no? ¿Ocurre esto con todos los pacientes con melanoma metastásico? No. Esta es la cuestión, ¿no? Pero son cuotas que van, pequeñas cuotas que vamos conquistando cada vez y sigue habiendo en cambio otros entornos metastásicos donde nuestro avance ha sido prácticamente mínimo, ¿no? Y esto también tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Pues es una suma de esfuerzos y realmente viene no de algo en concreto, sino de investigar. La investigación en cáncer no es una opción. No es una opción, es una absoluta necesidad. No, y hablando de las nuevas tecnologías y lo que pueden hacer, es alucinante lo que hablábamos el otro día, Álvaro, que va a ser, o es posible, detectar los primeros marcadores del cáncer antes de que surja el tumor, antes de que aparezca. Antes de que aparezca. El gran problema es que tenemos ese conocimiento, pero no tenemos la forma de cambiar el destino, es decir, de desviar ese destino y que lo que va a ser un cáncer no sea un cáncer. O sea, que sabemos que va a pasar, pero todavía no sabemos se puede frenar. Y eso abre posibilidades alucinantes, porque claro, ¿quieres saberlo o no? Si sabes que no te van a poder curar el cáncer, ¿tú quieres saber que tienes ya ese marcador o no? Eso es una derivada más de lo que estamos hablando, ¿no? El gran cambio, lo que es realmente innovador y lo que está ocurriendo no solo en oncología, también en medicina en general, es esa medicina personalizada de precisión, que al fin y al cabo es lo que queremos hacer en la medicina, ¿no? Tratar al paciente adecuado con la enfermedad adecuada, en el momento adecuado y con el tratamiento adecuado, ¿no? Queremos ser precisos, hacemos medicina personalizada y ahora podemos hacerla más precisa. ¿Por qué? Porque tecnológicamente, desde un punto de vista tecnológico, disponemos ahora de una capacidad, unas gafas de aumento para diagnosticar y perfilar y poner un primer apellido, un segundo apellido, un tercer apellido, un quinto apellido a cada enfermedad en cada paciente. Y eso es la tecnología que nos permite saber genéticamente cómo es cada tumor, conocer lo más íntimo de cada tumor desde el punto de vista genético, de mutaciones, poder determinar qué marcadores, qué mutaciones conducen, mantienen biológicamente vivo y activo ese tumor y conocer, por lo tanto, sus puntos débiles y sus talones de Aquiles. Claro, incluso entiendo que siempre se ha dicho que contra el cáncer lo mejor es el diagnóstico precoz, lo mejor es la prevención. Claro, si hay alguien que tenga esta predisposición, todavía no le ha aparecido el cáncer, pero se sabe que le va a aparecer, entiendo que incluso a través de controles es mucho más fácil cogerlo a tiempo, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, bueno, hoy en día hace ya muchos años y se ha desarrollado
desarrollado claramente las unidades de consejo genético y basados un poco en el hecho de cáncer heredofamiliar, ¿no? Hoy tenemos marcadores de mutaciones que son heredables dentro de un pedigrí familiar y que predisponen en mayor o menor medida a desarrollar cierto tipo de tumores, ¿no? Y podemos, por supuesto, conociéndolas, identificando esas mutaciones, esas personas, que no son pacientes, efectivamente, son personas que van a tener un riesgo, algunas de ellas muy alto, de desarrollar determinados tipos de tumores. Y podemos anticiparnos, claro que sí. Podemos hacer incluso cirugías profilácticas, podemos hacer tratamientos preventivos. O sea que sí, hoy en día esto es una realidad, no es ciencia ficción, ni muchísimo menos. Hay una derivada de esto un poco negativa, que es que, claro, lo ideal es coger el cáncer cuanto antes, y durante la pandemia uno de los impactos que estamos viendo, nos lo contaba Álvaro el otro día, que uno de cada 5 tumores se está diagnosticando tarde, ¿no? Estamos llegando un poquito tarde porque la gente no va al hospital todo lo que debiera, o porque los servicios están saturados. ¿No, Álvaro? Sí, bueno, es esa derivada tremenda de la pandemia, ¿no? Sí, realmente lo hemos vivido, todos hemos tenido esa vivencia en nuestros departamentos de salud, en nuestros hospitales, más o menos a lo largo de todo el país, ¿no? Pero en Europa, en el resto del mundo ha ocurrido así, ¿no? El miedo y luego la parálisis del sistema, claro. El secuestro, entre comillas, de recursos que han sido necesarios derivar, claro. Personales, de recursos humanos, de métodos diagnósticos del COVID, y eso ha hecho que no sea posible, en muchos casos, el acceso al sistema como en condiciones normales ocurre, que razonablemente ocurre de forma habitualmente, razonablemente y aceptablemente buena, ¿no? Y eso ha hecho que 1 de cada 5 casos no se diagnostique o se diagnostica realmente tarde. ¿Qué implica esto? Pues que para muchos pacientes ha habido una pérdida de una oportunidad, y yo creo, no solo de curación en algunos casos, sino también de paliación y de mejora. Claro. Estamos viendo tumores que se han diagnosticado en estadios más avanzados, y en algunos cánceres, cánceres de colon o cánceres de pulmón. Esto implica comprometer claramente las posibilidades de mejorar. Esto es un hecho, ¿eh? Y esto nos debe hacer reflexionar también, bueno, sobre la calidad del sistema que hemos tenido hasta ahora y de cómo ha sido sacudido totalmente por una situación evidentemente no esperada, ¿no? Pero que ha puesto a prueba el sistema hasta extremos tremendos, ¿no? Y que realmente demuestran que, bueno, que tampoco era tan estupendo como a veces se decía, que tiene carencias y que, bueno, que tenemos que aprender de ello, indudablemente, para ponernos las pilas y mejorar la situación que, insisto, ha sido dramática y no podemos ocultar que ha ocurrido así. En cáncer y en no cáncer, que sí, en otras enfermedades, sí. La técnica, lo que nos avanzaba Nuño, que tú también decías algo, de analizar el genoma para dar con el tratamiento personalizado a cada paciente, ¿eso en qué consiste? Bueno, realmente cuando hablamos de que cáncer es un compendio de muchas enfermedades distintas, incluso cuando hablamos anatómicamente de un tumor, por ejemplo, cáncer de mama, sí, cáncer de endometrio o de estómago, hablamos realmente de biológicamente realidades distintas. Cada tumor se desarrolla por una serie de mutaciones que se adquieren, ¿no? de cambios en el genoma del propio tumor que le confieren habilidades desde el punto de vista biológico tremendas, ¿no? Para crecer desmedidamente, desordenadamente, para extenderse, para metastatizar, para evitar el sistema inmunológico. El cáncer es un prodigio biológico realmente, ¿no? Es una faena para el ser humano, pero desde el punto de vista de la biología es así. Y entonces el conocer esas mutaciones, esos marcadores, para los que tengamos fármacos dirigidos hacia esas mutaciones, es lo que permite personalizar el tratamiento y seleccionar el tratamiento más adecuado para el tumor más adecuado. Eso es la medicina personalizada de precisión, básicamente, ¿no? Eso implica poder acceder a ese estudio diagnóstico molecular y genómico de cada tumor. Y la tecnología actual de secuenciación, el desarrollo de paneles de secuenciación, la biopsia líquida que nos permite incluso analizar el material, el ADN del tumor circulando en la sangre, eso es la biopsia líquida, nos abre unas posibilidades absolutamente brutales en cuanto a capacidad de conocer, de interrogar al tumor y sobre todo de, lo más importante, de cambiar el sistema como vemos el cáncer, de cómo investigamos, de cómo desarrollamos fármacos, una estrategia de investigación muy diferente, y ese es el gran cambio, la innovación de los últimos años y lo que debe presidir pues lo que ha de ser el avance que va a venir y que está ocurriendo en los próximos años. Muchas veces los cánceres aparecen sin un porqué, pero muchos otros son evitables. ¿Qué hacemos para evitarlos?
Esto es siempre muy importante, es tan repetido y tan manido, pero no nos duele la boca de repetirlo, ¿no? Hablamos de que entre un 30 y un 40% de los tumores son de alguna forma prevenibles, ¿no? Están relacionados con algunos factores evitables. Algunos de ellos tienen una relación muy clara con hábitos de salud o con hábitos tóxicos, ¿no? Tabaco y alcohol, por ejemplo, pero también con hábitos saludables, como cómo comemos, de qué manera comemos, cuál es nuestro gasto metabólico, nuestra actividad física, el sobrepeso, el sedentarismo. Son factores clarísimamente relacionados con hasta un 35 o incluso más % de los cánceres. Esto es una barbaridad. Si no hubiera tabaco o no hubiera ingesta crónica de alcohol, la exposición a la indebida a la radiación ultravioleta, ¿no? Hemos mejorado por la exposición, por ejemplo, profesional, ¿no? Pero también sigue habiendo exposición ambiental, medioambiental. Bueno, no olvidemos el problema del asbesto y los amiantos, por ejemplo, ¿no? Es importante en ese sentido, ¿no? Hay otros factores que son genéticos, heredofamiliares, ¿no? Que pueden efectivamente identificarse hasta en un 10% de los cánceres y podemos identificar mutaciones que nos permiten prevenir. Y luego, por supuesto, hay una cuestión de azar, de puro azar y de probabilidad, y el cáncer es una enfermedad genética, es una enfermedad de nuestros genes y donde hay alteraciones, todos los días se replican, se multiplican, se dividen millones y millones y millones de células en nuestros organismos y pueden adquirir mutaciones que desarrollan un cáncer, y esto es debido al azar también. Ahí entra el juego. Existe, claro, existe. Estamos en esa lotería, en el bombo, estamos todos. Ahí entra el juego por el hecho el de azar. estar vivos. Álvaro Rodríguez Lescure, muchísimas gracias, ha sido un gusto la conversación. Muchísimas gracias encantado. y muchísima Muchas suerte. Gracias, Álvaro. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Nacho, cuando alguien sabe tanto, mejor estar callados. Sí, intenté colar alguna pregunta, pero la verdad es que... Era maravilloso. Iba a bajar el nivel. Bajón, veníamos muy arriba bueno, con la música pero es importante también hablar de este tipo de cosas y hablar con gente me da que la sabe sensación también. de que la tecnología nos está indicando que vamos hacia el buen camino. Claro. No sé si es más deseo que otra cosa, pero que sí. esto bueno, no sé en cuánto, pero tendrá solución. Que sí. Qué bonita la vida, queda todo de golpe y luego te lo quita. Chicos, hasta la semana que viene. Muy bien, nos vemos el martes. Hasta luego. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Hoy nos vamos a fijar en un signo muy pequeño, el apóstrofo, y en una persona, en John Richards, que dedicó buena parte de su vida a defenderlo. El apóstrofo es esa especie de coma pequeña que se pone arriba de una línea, un signo minúsculo, que trae muchos dolores de cabeza a los correctores de textos y a los profesores. Así que ya nos está escuchando en Radio Sevilla Lola Pons, nuestra profesora de lengua. Lola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Àngels. A ver, Lola, lo primero, yo he dicho apóstrofo, ¿pero es apóstrofo o apóstrofe? Lo has dicho bien, es que no, es apóstrofo. No hay ni una sola E en la palabra apóstrofo. Existe la palabra apóstrofe con E, pero es otra cosa. Un apóstrofe es una invocación vehemente. De hecho, de ahí deriva el verbo apostrofar. Si te parece, voy a apostrofar. Apostrofa. Àngels, si digo, por ejemplo, oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Ahí estoy apostrofando. Me estás apostrofando ahí. Estoy apostrofando a la noche por boca del gran poeta San Juan de la Cruz, nuestro poeta de Fontiveros, Ávila. Por cierto, un saludo para todos los oyentes de Ávila. A ver, apóstrofo, que quede claro. No apóstrofe, sino apóstrofo. ¿Por qué nos ocupamos hoy del apóstrofo? Porque hace unas semanas ha fallecido con 96 años John Richards, al que tú mencionabas antes, un señor inglés de Boston, que era el fundador y director de la Sociedad de Defensa del Apóstrofo. Es una asociación que nació en 2001 y que defendía el uso correcto de este signo en inglés. Ya sabemos que ese apóstrofo, esa comita volada, se usa mucho en inglés. Por ejemplo, I am, yo soy, se abrevia I'm a teacher, o it se abrevia it's. Pues bien, John Richards se enfadaba mucho cuando veía cartelería donde faltaba o sobraba un apóstrofo. Y en la web de su asociación iba exponiendo las normas de uso, colgaba fotos con errores, comentaba esos errores. Por ejemplo, si incluía la foto de un rótulo de una iglesia con un error de este tipo, lo titulaba apostasía apostrófica. Yo no sé si recuerdas esos premios Nobel falsos que se llaman premios IG Nobel, ¿te suena? Esos que se dan así con cierto humor científico, ¿no? A quienes primero hacen reír y luego ya hacen pensar, si acaso. Sí, son premios muy desenfadados, no son de risa, pero honran a esa gente imaginativa que tiene descubrimientos insólitos.
publican de hecho los premiados en una revista que se llama Anales de la Investigación Improbable, los premios se entregan en Harvard, en fin, que no es una cosa chica. Pues a él le dieron uno de estos Nobel en 2001 por defender el apóstrofo. Este signo que por otra parte antes no era usado en inglés. El inglés tomó el apóstrofo por copia del francés en el siglo XVI y parece que su invención y su introducción posterior se debe a dos figuras italianas muy significativas del siglo XVI, que son un humanista y un tipógrafo, Pietro Bembo y Aldo Manuzio. Inventaron el apóstrofo y también el punto y coma. ¿Y nos debemos preocupar, Lola, por el apóstrofo en español? Sí, pero en el sentido contrario al de esta asociación. John Richards se enfadaba porque a los hablantes de inglés se les olvidaba poner el apóstrofo, pero los hispanohablantes debemos vigilar lo contrario. No hay que defenderlo, hay que evitarlo. No hay que poner apóstrofo, por ejemplo, si abreviamos un año. Cuando escribíamos eso de Sevilla 92 por la exposición de ese año, pues no deberíamos haber puesto Expo apóstrofo 92. No hay que poner el apóstrofo tampoco para el plural de las siglas, porque las siglas no tienen plural. Si decimos las ONG, ha de escribirse así, acabado en la letra G. No con apóstrofo S pequeñita, que es lo que hace mucha gente. No, error fatal. Y sobre todo tampoco pongamos el apóstrofo para marcar los números decimales. El número pi es 3,1416 con coma o con punto, pero no con la coma arriba, no con el apóstrofo. Así que yo exijo un tratado de límites para el apóstrofo ya. Entonces, Lola, ¿es correcto en algún momento en español usar el apóstrofo? Es correcto, por ejemplo, cuando estamos citando otras lenguas, pues si hay alguien con un apellido inglés del tipo O'Donnell que lleva apóstrofo, se lo ponemos en español, o en catalán, l'Hospitalet de Llobregat, pues l'Hospitalet tiene apóstrofo. En español, por ejemplo, lo usamos cuando reflejamos la supresión oral de algún sonido. No sé si recuerdas ese grupo de los 80, Dinamita, Palos, Pollo. Sí. Pues ese pa, por ejemplo, podría llevar apóstrofo. O también cuando tenemos alguna transcripción de un texto antiguo. En los textos antiguos se escribían cosas como desta, desa, hombre, darmas. Al transcribir esos textos y pasarlos al español de hoy, podemos poner esos desta, darmas con un apóstrofo. Pero realmente no deberíamos fundar una asociación del español en favor del apóstrofo, sino contra él. ¿Por qué crees que tiene sentido la defensa de la buena ortografía? Y te lo pregunto porque en estos días saltó la noticia de que la Universidad Británica de Hull no va a castigar a nadie que cometa faltas de ortografía. Bueno, a mí esa decisión que he leído efectivamente, como tú decías en las noticias estos días, me parece un error. Sí. Yo creo que las universidades deben corregir, si no serían otra cosa, serían parques recreativos, no serían universidades. Parece que la Universidad de Hull, junto con otras universidades británicas, sostiene que la ortografía ha sido impuesta desde minorías blancas y europeas. Yo creo que eso es bajar el estándar de evaluación y que perjudica a los estudiantes. Es cierto que la ortografía es una convención, son convenciones las normas de tráfico, lo es circular por la derecha, por la izquierda, es una convención que las farmacias tengan una cruz verde y no de otro color en la puerta. Claro que podríamos eliminar todas esas normas que seguramente también han sido impuestas desde hace años por determinadas minorías, pero las convenciones son útiles, son necesarias. Nadie se muere, por supuesto, Ángeles, por poner mal un apóstrofo. No hay una pandemia que cause muertes por mala ortografía, pero no podemos hacer creer a los estudiantes, a los hablantes, que en la lengua las cosas dan igual, que son indiferentes, porque después no nos fiamos de un informe pericial que tenga falta. Después, ¿qué hubiésemos dicho en esta campaña electoral si un programa hubiese sido publicado con faltas de ortografía? Yo creo que hay que transmitir la idea de que la imagen lingüística es relevante. Obviamente la ortografía no es el único sostén de una buena expresión, pero creo que es muy fácil conseguir una buena ortografía si se corrige y si se inculca desde la infancia, claro. Y ahora, Lola, la prueba del algodón. Yo no creo que exista un poema en honor al apóstrofo. Ajá, pero sí existe un poema bellísimo escrito por una mujer cuyo nombre está lleno de apóstrofos. Fíjate, cuando tú, por ejemplo, traduces del chino al español, obviamente no usas apóstrofos, pero si se trata de un nombre de persona o de un nombre de lugar que no se traduce, sino que se translitera, en el sistema de paso del chino al español sí se usan apóstrofos. La plaza de Tiananmen, por ejemplo, pues en realidad en el sistema este que se llama pinyin de transliteración es Tian apóstrofo Nanmen. Y todo esto viene a cuento de una poetisa que se llama Han Sui-pin, una poetisa china del siglo IX, cuyo nombre tiene dos apóstrofos, Sui-pin, y que escribió esta belleza de versos sobre una hoja roja que flota. Venga, pues lo escuchamos. Qué rápido fluye y se va esta agua. Enterrada en las barracas de las mujeres, los días se van ociosos. Hoja roja, te ordeno,
ve a encontrar a alguien en el mundo de los hombres. Una hoja roja, tan leve como un apóstrofo. Gracias, Lola, hasta la semana que viene. Gracias. Un beso. Hora de contar cómo la tecnología está cambiando nuestras vidas en todos los órdenes, también nuestra forma de comer. Jaime García Cantero es el director de contenidos del País Retina y Tecnotodo en este Hoy por Hoy. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. ¿No has podido ir a votar todavía? Todavía no. De la cola que había, He visto ¿no? las colas, he visto las colas. Has decidido o voy al Hoy por Hoy o voto. había que elegir, todo es compatible. Te agradezco que hayas venido y luego votar, ¿eh? Pero te agradezco que hayas venido primero aquí. En España hablar de comida es hablar de lo importante. Es un país en el que nos gusta mucho comer y comer bien. Aquí se come bien en casa, se come bien en la calle, en todas las comunidades autónomas, en restaurantes que son cumbre gastronómica mundial o en humildes casas de comidas, chiringuitos de la playa. La tecnología, esto no lo cambia, pero lo mejora. Pues yo creo que sí lo mejora. El sector de la restauración es bastante más tecnológico de lo que creemos. Es verdad que siempre tenemos esta imagen del restaurante muy tradicional, pero por detrás pensemos que está la industria alimentaria muy tecnificada, alguna como el vino, pero una bodega de vino es como ver un centro de control espacial, es muy sofisticado. Sí, los propios regadíos de los campos. Muchísimo, pero lo que ha variado sobre todo es nuestra relación con la comida y con la restauración, ¿no? Pensemos que la comida es un género en las redes sociales, todos tenemos algún amigo o amiga de estos que llega a comer y se pasa toda la comida al restaurante haciendo fotos a cosas, pero hasta en nuestros hogares. Yo creo que el día que el robot de cocina entra en tu casa, tu vida cambia y descubres una nueva realidad. O hay algún robot incluso que puedes conectar a tu teléfono móvil, pero como lo decías en la entradilla, como hemos cambiado todo, también ha cambiado esta parte tan importante de nuestra vida, que es nuestra relación con la alimentación, con la comida y con ese placer gastronómico tan de nuestro país. Sí, lo que pasa que yo no sé si la tecnología o si nos interesa tanto la tecnología, y lo digo porque es verdad la frase esa, España es un país de camareros, que ojalá después de la pandemia haya camareros, que son necesarios, pero también pensemos en otras cosas. Claro, se dice España es un país de camareros, pero no se habla, España es un país de desarrolladores de apps gastronómicas, por ejemplo. Que también las hay, y quizás es uno de los ejes en los que deberíamos hacer más hincapié, ¿no? Ahora que hablamos tanto de estos planes europeos y de la digitalización y de España 2025, España tiene que encontrar esos ámbitos tecnológicos en los que puede ser un referente, ¿no? Y lo más fácil es que seas un referente en lo que tienes mucho conocimiento, en lo que eres diferencial. Y la gastronomía, y la gastronomía es uno de ellos. Entonces yo creo que identificar estos sectores, por ejemplo la gastronomía, la restauración, el turismo, muy ligado a todo esto, el sector alimentario, en los que España debería jugar un rol diferencial, estos ejes tractores de los que se habla ahora mucho, identificar estas oportunidades que como país tenemos dentro de lo tecnológico de volver a lo nuestro. Yo creo que es muy interesante esto de que la digitalización no debería dejar de ser lo que somos, y somos un país en el que la restauración, la comida, la alimentación es muy importante y lo va a seguir siendo en un entorno digital. Entonces, esto no es programadores o camareros, es las dos cosas. Las dos cosas. Y en esta sección hemos hablado mucho contigo, de todo lo que tecnológicamente ha acelerado la pandemia, del teletrabajo, por ejemplo, hemos hablado mucho, de la compra por internet, hemos hablado mucho, sobre todo al inicio de la pandemia y después también. Cuando los restaurantes cerraron, bueno, en algunas comunidades, en Cataluña, por ejemplo, siguen sin poder dar cenas los restaurantes, pero cuando ya pudieron abrir con determinados horarios, bueno, todo el mundo se puso las pilas, cocineros que no habían hecho nunca comidas para servir a domicilio se pusieron a ello, y clientes que seguramente nunca habían pedido comida a domicilio se pusieron a pedir comida a domicilio. Como en el teletrabajo, ¿esto es pasajero o esto se queda? Porque también somos mucho de sentarnos en el restaurante. A ver, yo creo que, igual que el teletrabajo que decíamos, cambiaremos la forma de trabajar, pero hombre, la oficina sigue teniendo algunas ventajas. Yo creo que el restaurante tiene muchas ventajas, muchísimas ventajas. Lo que sí que cambiará es que tendremos una opción más, que es disfrutar de comida de calidad en nuestras casas. Quizás, a lo mejor por mentalidad, hayamos asociado que lo de que te trajeran la comida a casa era... Sí, una pizza o una hamburguesa. Exacto, opciones muy básicas, ¿no? Hoy hemos visto, y es alucinante hoy la oferta que hay de alta cocina en nuestras casas. Entonces, tenerlo como una opción más compatible con ir a un restaurante. Yo creo que lo más interesante de todo es eso, ¿no? Asociar que puedes comer en casa, te pueden traer la comida sin que sea pizzas, hamburguesas y cosas Sí, premocionadas. yo creo que además que los dos extremos han perdido el miedo. El gran cocinero a servir, es evidente que no es lo mismo, ni te llegará la comida igual si te lo comes en el restaurante que si llega a casa, pero ha perdido el miedo a eso, y el cliente también, muchos hemos perdido. Yo no era muy de pedir comida en casa y
es verdad que a través de la pandemia, bueno, hemos pedido el respeto a pedir comida en casa. Mira, si nos vamos a lo más alto de la pirámide, tú decías, cocineros de todos tipos, si nos vamos a lo más alto de la pirámide gastronómica, el restaurante Diverso, el único en Madrid con 3 estrellas Michelin, ha montado Gosho, que es su delivery de alta cocina a domicilio. Te llegan a casa con los paquetes y en la app las instrucciones en vídeo del chef David Muñoz explicando cómo comerlo. Así llega a casa. Se abre la caja, se saca la lasaña. La lasaña ya viene directamente gratinada, pero podéis darle a máxima potencia en el grill de vuestro horno 5 o 6 minutos y vais a lograr que se quede una costra crujiente por arriba. ¡Oh, mamá! ¿Quién me puede decir a mí que esto no es gochismo ilustrado? Mira, mira. Es que esto ya me parece maravilloso. O sea, él, el cocinero, en persona, te va explicando cómo con un vídeo, ¿no? Es esta interacción que decíamos de cómo la tecnología, una tecnología tan básica, ¿no? Como un vídeo completa una experiencia que es la de disfrutar de la experiencia Diverso en tu casa. Es verdad que nunca será lo mismo que ir a Diverso, pero bueno, yo creo que es algo... Bueno, y yo te confesaré que durante la primera parte de la pandemia, cuando estábamos confinados del todo, cuando los restaurantes estaban cerrados, todos los restaurantes estaban cerrados, hubo muchos cocineros que descubrieron que a través de las redes sociales podían enseñar recetas de cocina, y a mí me pareció yo me enganché a unos cuantos y me parece además una democratización, el compartir recetas me parece maravilloso. Fíjate, no habíamos hablado de esto, que es muy interesante, ¿no? La democratización del talento culinario gracias a este tipo de cosas. YouTube está lleno de cocineros estrellas explicando cosas diferentes. Creo que hablamos de aquí alguna vez de algunos vídeos, por ejemplo el de Ferran Adrià explicando cómo cocer mariscos, una cosa básica, pero realmente brillante, ¿no? Sí, yo las gamas que me quedan siempre al punto gracias a un tutorial de Quique da Costa, de verdad. Tú lo buscas, Quique da Costa, y te dice exactamente cómo tienes que hervir el marisco. Mira, si hablamos de cocina a domicilio, de algo que te llega a casa absolutamente listo para comer, hay un invento en el que España es líder mundial, y hablamos de la humildísima, bueno, tampoco tanto, que a veces el precio, lata de conserva. Miguel Galera es un pionero de Internet que en este año de pandemia ha puesto en marcha un negocio de latas gourmet a domicilio. Se llama Cantinus. Miguel Galera, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel y Jaime. ¿Qué tal estás? ¿Qué diferencia, Miguel, hay entre comprar una lata de mejillones en el súper o comprársela a Cantinus por Internet? Bueno, yo creo que la diferencia fundamental es que lo que nosotros hemos pretendido con este proyecto es de alguna forma, cuando tú vas al supermercado y compras una lata, yo creo que hay un desconocimiento generalizado de qué ha pasado hasta que esa lata ha llegado ahí, ¿no? Y detrás de todo eso hay un proceso centenario, una cadena de extracción y de elaboración enorme con gente muy sacrificada, manteniendo cultura y tradiciones. Y bueno, creo que Cantinus lo que quería era no solo dignificar y elevar un poco la conserva y que también se perciba como un elemento de placer, no esa lata que caducará en 5 años y que no tengo ganas de cocinar y bueno, pues ahí la tengo, sino que puede tener un hueco como para aprender y que tu paladar también disfrute, y sobre todo, en nuestro caso de Cantinus, poder divulgar qué es ese sector y qué pasa hasta que la lata llega a tu casa, claro, ¿no? Y sobre todo sin moverte. Eso iba a preguntarte, si yo entro en Cantinus, que te puedo asegurar que voy a entrar en cuanto termine el programa, porque a mí estas cosas me encantan, y no solo podré comprar la lata de mejillones o de algo cocinado, me da igual, sino que conoceré la historia que hay detrás. Bueno, una parte importante del proyecto es que podamos ofrecer un poco de cultura, además de la propia lata de la gastronomía, y poder desde Cantinus enseñar a la gente cómo es la historia de la conserva, cómo se ha desarrollado en España, cómo se elaboran los productos. De momento es un proyecto muy incipiente, llevamos solo un mes, pero bueno, la parte de contenidos y de divulgación cultural va a ser una piedra filosofal y fundamental del proyecto. Y entiendo que no vendéis, o sea que vosotros os interesará vender aquello que tenga este plus añadido, ¿no? Este relato añadido, es decir, que no vais a vender cualquier lata. No, nosotros tratamos, nuestro posicionamiento es tratar de colaborar y de trabajar con productores eminentemente nacionales y con un producto que es pues de carácter premium, por así decirlo. Pero bueno, yo creo que lo más innovador del proyecto es que tratamos de lanzar algo que está muy de moda en el ámbito audiovisual, sobre todo, que es un proyecto con la intención de que la gente se suscriba a recibir latas cada mes, y sobre todo en un modelo que es un poco innovador, que es Discovery e-commerce, que quiere decir que cada mes te llegará, si te suscribes, una caja a tu casa sin saber muy bien qué conserva viene. Y entonces lo que esperamos de los suscriptores es que se deje sorprender
y que quiera educarse, quiera aprender del mundo de la conserva, que es infinito, ¿no? Y esto yo lo había visto, por ejemplo, en el mundo del vino, que tú estabas suscrito. Exacto. Y te mandaban cada mes una caja con 3 vinos o lo que fuera. Esto trasladado al mundo de la lata. Exactamente. ¿Qué precio la suscripción? Pues ahí tenemos suscripciones desde 3 meses hasta 12 meses y bueno, pues en la suscripción de 12 meses, si no recuerdo mal y no lo tengo enfrente ahora mismo, es en torno a 37 euros aproximadamente al mes por recibir. Nuestro compromiso es que vas a recibir 48 latas distintas y además el proyecto, ya lo podréis ver, pues tiene mucha vinculación con el mundo del arte y la ilustración y lo que queremos es invitar también a ilustradores a que colaboren en el proyecto y si tú te suscribes, cada vez recibirás un producto diferente con una vitola que contiene una ilustración de esa especie marina hecho por un ilustrador diferente, ¿no? De alguna forma queremos darle un aspecto coleccionable también. Has dicho una cosa al principio, ¿no? Poner en valor la industria conservera española. Yo no sé si es un desafío tan conserveros que somos en este país, pero parece que para mucha gente la lata es como se da de menos. Sí, curiosamente nosotros colaboramos con diferentes asociaciones, Funpromar, Fundamar, que son muy locales, están en Galicia y nos decían algo que para nosotros fue como un cambio de paradigma, ¿no? Y es el hecho de que en Portugal, por ejemplo, que tiene menos especies que España, sin embargo produce más, pues parece ser que la conserva es un elemento de identidad nacional. A nosotros humildemente nos gustaría poder coadyuvar también e impulsar para que en efecto no hiciéramos de menos a la conserva y que estuviese al nivel del vino, el queso, el jamón, etcétera. Claro, si tú decías una cosa, decías el valor añadido de la ilustración. Yo recuerdo haber entrado en Oporto en una tienda de latas, que el packaging de las latas, o sea, ya lo comprabas solo por el packaging, porque eran auténticas obras de arte. Sí. Eso es lo que pasa en Cantinus, ¿eh? Yo que sí que entraba en la cuenta en Instagram y he visto ya las ilustraciones y el packaging, solo ver el packaging te dan ganas de comprarlo. Ya, y para poner en valor también la lata, que tú decías, citabas antes a Ferran Adrià. Ferran Adrià es un loco de las latas, pero un loco de las conservas auténticamente. Después de la pandemia, ¿tú crees que este sector tendrá toda la vida por delante o veremos una contracción, que ahora nos hemos disparado a la hora de comprar por internet, pero que luego a lo mejor nos echamos marcha atrás? ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que nosotros hemos querido subirnos un poco a la ola o al cambio de tendencia en el que hablan muchos estudios, que el e-commerce está creciendo en los últimos meses mucho más o tanto como se tenía previsto para la siguiente década, ¿no? Yo esperaría que después de que pase todo esto de la pandemia, yo creo que va a haber un residual de gente que va a seguir queriendo disfrutar de puertas hacia adentro, con la familia, con los amigos. Evidentemente volveremos y tenemos muchas ganas de salir, pero yo espero que se quede ese marginal de gente que, como decías al inicio, no se animaba a comprar por internet y que ahora mismo pues ya ve que es algo que la logística funciona y que lo que te llega a tu casa es de primer nivel y por lo tanto espero que eso se mantenga. Miguel Galera, fundador de Cantinus, muchísimas gracias. Incipiente iniciativa, pero con mucho futuro seguro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. ¿Tú compras productos gastronómicos por internet? ¿Más allá de pedir comida? Yo reconozco que soy poco gourmet y poco sofisticado, pero algo compro por internet. Yo sí, ¿ves? En cambio hay productos, cosas que me cuesta mucho encontrar y que sí compro, y esto me parece una iniciativa maravillosa porque a mí las latas me encantan. Pues entonces te gustará. El vermú de los fines de semana, del sábado y del domingo, vamos, imperdonable. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias, Hasta la semana que viene. A votar. A votar. En la cadena SER. Hoy por hoy. Àngels Barceló. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Cada 2 semanas tenemos una cita con nuestro pasado. Viajamos en el tiempo con la ayuda de los protagonistas de algo que tuvo lugar y que en su momento nos marcó o marcó a mucha gente. Puede ser un libro, puede ser una serie, una noticia, una ley que entró en vigor, una revista. ¿Cómo tuvo lugar y por qué nos cambió? ¿Qué pasó? ¿Cómo éramos? ¿Cómo somos? Para contestar a estas preguntas conjugamos siempre, cada 15 días, el pretérito pluscuamperfecto y lo hacemos con la ayuda de Ana Uslé. Hola, Ana. Hola, Ángels. Veo que el viaje en el tiempo hoy nos lleva justo 21 años atrás, solo con 3 días de diferencia. Sí, porque hoy es 4 de mayo y un 7 de mayo del año 2000 pasaba esto. Se va a acabar el partido en el Carlos Tartier. Hasselbaink, balón pasado, el rechazo para Rubén Baraja, media vuelta arriba. Final.
Final del partido, se acabó. Y ahora sí, el Atlético de Madrid sentencia su pase a la segunda división. El Atlético de Madrid bajaba a segunda división. Faltaban 3 jornadas de liga, se enfrentaban al Oviedo de Luis Aragonés, un partido agónico que aunque remontaron no fue suficiente. Va a golpear Hasselbaink. El lanzamiento y paró Esteban. Atención porque ha parado Esteban el rechace. Hasselbaink, que falló el penalti que les mandó a segunda. Esto todavía duele a los atléticos, como has podido notar ahora mismo al escuchar a Marcos. Está Marcos y está nuestro invitado aquí en el estudio, que lo van a pasar, y a todos los atléticos que nos estén escuchando, que lo van a pasar un poquitín mal, ¿eh? Venga, vamos con la tercera persona del plural, ellos. El entrenador que llevaba en el equipo 2 meses, Radomir Antic. Una temporada tensa, una temporada de intentar salir de una situación adversa. Y los jugadores. Esa temporada el Atlético se gastó 35 millones en los fichajes de Toni, Gamarra, Capdevila o Hasselbaink, y contaba con fuertes como Molina, Valerón, Baraja, Solari y Kiko, que así lo recuerda. Pues el 99 lo recuerdo con ganas de olvidarlo. Si me diesen la posibilidad, sobre todo lo deportivo, cogería un calendario y lo borraría, porque es una de las grandes espinas, sobre todo en lo nivel deportivo y también como ejemplo de cara a lo que debe de ocurrir en un club de fútbol y por sentimiento, que no se mezclen otro tipo de intereses. Molina, Chamot, Gamarra, Joan Capdevila, Solari, Valerón. Estamos hablando de una gente que al final estaba pensando más en lo que en el futuro para ver lo que iba a ocurrir con la entidad, y que al final, tarde o temprano, se vio reflejado en el terreno de juego. Estaba todo el mundo más pendiente, ya te digo, de lo que podía ocurrir, de lo que debería de ocurrir en el presente. Y en aquel presente que ahora has pasado, ¿quién es la tercera persona del singular? ¿Quién va a ser? El presidente, inconfundible. Si a ti vienen un día a tu casa con una ametralladora y te dicen arriba las manos, que esto es un atraco, esto es lo que pasó aquí. Aquí nos metieron por motivos políticos una administración judicial sin una base, sin una razón. Pero, Ángels, para Jesús Gil tendré que pedirte un pluscuamperfecto entero. No sé si nos llevarías solo uno, a lo mejor un programa entero. Sí, ahora nos vamos a centrar solo en la Navidad de 1999. El día 22 de diciembre, la Lotería del Atlético la repartía la Audiencia Nacional. La otra gran noticia del día nos sorprendía en la Audiencia Nacional. Allí el juez Manuel García Castellón ordenaba el relevo de Jesús Gil como presidente del Atlético de Madrid, la destitución de todo el Consejo de Administración y el embargo de las acciones del club. El juez ha nombrado a un inspector fiscal como nuevo administrador de las cuentas de la entidad rojiblanca. Me parece impensable absolutamente que el club desaparezca. Buscaré las fórmulas legales para darle viabilidad al club y para mantenerlo en funcionamiento. A raíz de la querella por estafa presentada contra Jesús Gil y 13 personas por la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional decretó la intervención del club y nombró administrador judicial al inspector de Finanzas del Estado, Luis Manuel Rubí Blanc, al que escuchábamos. Hoy, 21 años después, no ha podido estar aquí porque le ha tocado formar parte de mesa electoral, Vaya. Pero lo recuerda así. Bueno, mi recuerdo sobre la intervención judicial es un recuerdo de mucha dificultad, de mucha tensión. El fútbol es muy gaseoso y produce siempre reacciones agresivas. Y bueno, en consecuencia pues tuve que vivir con escolta policial. Evidentemente condicionó mucho mi vida personal. No todo el mundo comprendía la medida. Incluso pues algunos responsables de organismos públicos no acababan de estar conformes con la decisión judicial, y esto pues dificultó bastante mi labor. Realmente era un tema muy difícil porque el fútbol levanta pasiones y el fútbol es así. Ese día, el 22 de diciembre, para muchos el Atlético ya bajó a segunda, aunque sería oficial 5 meses después. Segunda persona del plural, vosotros. Los aficionados. Que tuvieron que pasar por varias fases. Las lágrimas, el cabreo, la pitada, los insultos, la calma y el apoyo. Paramos aquí. Ha estado con nosotros, con el Atlético de Madrid, en las duras y en las maduras, ¿no? Y yo creo que eso es una lealtad absoluta, ¿no? a unos colores. El Atlético aumentó un 68% su número de abonados, batió el récord de segunda división y es su caso de fidelización en momentos difíciles estudiado a día de hoy en escuelas de negocios. Claro, y para entender esto, es decir, que multiplique un 68% su número de abonados bajando a segunda, entre otras cosas, sumamos otra tercera persona del plural, ellos. Sí, con una historia curiosa. Hoy, al igual que el Atlético, no han dejado de sumar triunfos en estas 2 décadas, pero su historia está marcada por ese día, el día del descenso. Todo empieza para nosotros el 7
de mayo de 2000, un domingo que mientras recogíamos las cosas de la agencia en la que estábamos, porque nos acababan de despedir, estábamos escuchando el partido del Athletic, mucho más duro lo de Hasselbaink que lo de recoger nuestras cosas, también te lo digo. A partir de ahí montamos una agencia nueva, de cero, y el primer encargo que tuvimos fue la campaña gráfica de Un añito en el infierno. Miguel García Vizcaíno es quien nos contaba esto, socio y presidente creativo de la agencia Señora Rushmore, atlético hasta la médula, y nos contaba cómo al final no fue solo un añito ni una sola campaña, y seguro que os acordáis de esta. Papá. Dime, hijo. ¿Por qué somos del Atleti? Llegamos a pensar incluso que no había que hacer campaña, que no había campaña posible, porque no había consuelo posible para la afición del Atleti. Y al día siguiente de tomar la decisión de no hacer campaña, pues se nos ocurrió, oye, ¿y por qué no contamos lo que nos dijo el otro día nuestra hija de, pero papá, ¿por qué somos del Atleti? Y bueno, al tercer año pudimos hacer aquella campaña festiva, divertida, con el Mono Burgos saliendo de la alcantarilla para decirle al mundo entero que ya estábamos aquí de nuevo. Y así, de alguna manera, nosotros, la segunda persona del plural, todos recordamos este episodio del fútbol español. ¡Qué manera de aguantar! ¡Qué manera de crecer! ¡Qué manera de sentir! ¡Qué manera de soñar! En primera persona del singular está en el estudio nuestro compañero de deportes, Miguel Martín Talavera. Tala, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. ¿Qué sensación tienes al escuchar todo esto? La verdad que muchos recuerdos y muchas sensaciones, ¿no? La verdad que decía una cosa Luis Manuel Rubiblanc que es impresionante. Es que él, por ejemplo, gestionó casos del narcotráfico, sí, de clubes de narcotraficantes gallegos. Él tuvo que quedarse como administrador judicial de todos sus bienes y lo pasó peor y tuvo más problemas de seguridad cuando fue el administrador del Atlético de Madrid. O sea, imagínate lo que es el fútbol, lo que mueve el fútbol, el deporte, que a veces es una auténtica locura, sí, en este país, ¿no? Y a veces te das cuenta, pero sí, muchas cosas y muchos recuerdos y muchos sentimientos. ¿Sigues cociendo aquello o ahora con el Atleti en la cabeza de la clasificación con posibilidad de ganar la Liga? Bueno, ¿es algo que pasó o sigues cociendo todavía un poco? No, sigues cociendo un poco, no, te diría un mucho, porque con aquella plantilla que seguramente, no sé si es la mejor plantilla, pero por nombres, una de las mejores plantillas de la historia del Atlético de Madrid, se bajó a segunda división y todos los aficionados saben que no fue por el rendimiento deportivo, sino fue por todo lo que rodeaba el club, por todo lo que había en los dueños del club, por las cosas que se hicieron mal y porque yo creo que la inclusión de Gil en política, eso propició que le pusieran la lupa como se la podían haber puesto a otros clubes, y eso dio los huesos del Atlético de Madrid en segunda división. Has dicho una cosa, los aficionados lo entendieron, no solo lo entendieron, es que aumentó un 68% el número de abonados, o sea, la respuesta del aficionado solo se explica por cómo son los aficionados del Atleti. Sí, no, es que yo creo el Atlético de Madrid ahora gana mucho, o ha estado ganando mucho en los últimos años con Simeone. A lo largo de su historia, antes de Jesús Gil, también era un club campeón, pero yo creo que el gran valedor para que el club se haya considerado siempre un club grande en Europa y un club grande en España ha sido su afición. La masa social que ha tenido el Atlético de Madrid es lo único que le ha podido poner a la altura y competir con Real Madrid y con Barcelona aquí en nuestro país. Y yo creo que eso, la gente supo que el club lo necesitaba en ese momento. Y cuando llegó Jesús Gil hubo muchos socios que se quitaron porque desapareció el baloncesto, desapareció el balonmano, y sin embargo con esto sabían que tenían que estar ahí y estuvieron. ¿Tú dónde estabas ese 22 de diciembre de 1999 cuando la Guardia Civil entra en el Vicente Calderón? Pues yo estaba en Onda y Mefe, que era la radio del Ayuntamiento de Madrid, que estaba en Embajadores, en Vallejo Nájera, y estaba muy cerquita del Calderón. Entonces, claro, nos enteramos por agencias de lo del fallo del juez García Castellón de la Audiencia Nacional y que va a ir la Guardia Civil al Calderón. Me mandan allí y, claro, cuando llegas a lo que era la grada que estaba cubierta, la M30, sí, sí, de preferencia, que estaba la puerta cero y una puerta de cristal donde se accedía a las oficinas, y allí ves, pues no sé decirte, 15, 20 furgones de la Guardia Civil y guardias civiles entrando y saliendo y cajas y ordenadores y papeles, pues te dabas cuenta que eso no era como otras cosas que había tenido Gil con la justicia o algún lío de tribunales, que eso era bastante más serio. Y ahí estuvimos todo el día haciendo guardia. Luego nos hemos acostumbrado un poco a los culebrones judiciales, bueno, prácticamente en todas las materias, pero yo no sé si este fue el primer culebrón judicial que afectaba a un equipo de fútbol.
A este nivel sí, había habido algún descenso, había habido algún club que por impagos había desaparecido y se había tenido que refundar, pero el nivel del club, que era uno de los más importantes, y quitárselo a sus dueños, dárselo a una administración judicial, a un administrador judicial, evidentemente esto nunca había pasado. Mira, en primera persona del singular sumamos también a una leyenda del Atlético de Madrid, uno de los mejores jugadores de balonmano en nuestro país, Cecilio Alonso, que era entonces jefe de prensa del Atlético de Madrid. Cecilio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué sensación tienes tú al recordar todo ese tiempo? Bueno, fue un desbarajuste total y bueno, nos quedamos todos petrificados, ¿no? Y es verdad que la personalidad del presidente ya con eso tiraba para adelante para todos, pero sí tenía una estructura de abajo que intentábamos todos pues que estuviera bien organizada, que a base de esfuerzos, de seriedad, pues que todo el club funcionase como queríamos en principio, ¿no? Porque luego es verdad que él te avasallaba y te arrasaba, ¿no? Y toda la prensa se iba, en un momento toda la organización de prensa del club pues iba al carajo cuando entraba y iba a su aire, ¿no? O sea, Cecilio, toda la estrategia que tú habías podido diseñar con tu equipo, de esto lo vamos a gestionar así para los medios y tal, llegaba él y te lo tiraba todo. Totalmente, sí, constantemente además. Entonces, bueno, pues te quedabas con el culo al aire constantemente y bueno, tenías moral porque evidentemente era, aparte de un profesional, pues es una persona que quería mucho al club y bueno, luego con su simpatía y con su forma de, venga Cecilia, hombre, no pasa nada de Cecilia, no pasa nada, pero me acabas de 20 cámaras para la izquierda, 20 cámaras para la derecha, 20 no sé qué, 20 historias, me has saltado a un jugador que iba a salir en una rueda de prensa, un mogollón constante, pero sí es verdad que el club se quedó ahí un poco desfondado, ¿no? Y la gente, yo que vivía mucho el vestuario, aparte de haber sido jugador y tenía muy buena relación con todos los jugadores y con Radomirán. Bueno, en esa época, por ejemplo, Claudio Ranieri, en esa época, pues veías las caras de todos que eran totalmente diferentes. Yo intentaba hacer una pequeña labor ahí de apoyo, de sumar, pero cada uno al final iba un poco pensando en sus cosas, ¿no? ¿Y cómo, los contratos, historias. ¿Sí? ¿Cómo reaccionaron, Cecilio, los trabajadores de la plantilla? ¿Todos reaccionaron de la misma forma? ¿Hubo unanimidad? No, en absoluto. Ahí hubo varias reuniones con el gerente y de los 80 que éramos, pues más o menos mitad y mitad. Uno no lo tomamos como algo profesional, algo que esto es un tema legal, que hay que estar ahí al pie del cañón, y otros pues se escondían y bueno, pues era un poco más, hacían su labor evidentemente, pero estaban mucho más cerca de lo que era el outside del propio club, ¿no? Y entonces bueno, pues tuvimos nuestros más y nuestros menos. Y luego, además, una cosa, es que Luis Manuel Kubik quiso ayudarnos a todos los empleados diciendo que podía regular todo, que no iba a pasar nada, regular las nóminas, y la gente dijo que no. Yo alucinaba, pero bueno. ¿Y aquellos que no apoyaron firmemente a la dirección, tuvieron algún tipo de represalia? Bueno, yo en mi caso, yo fui fuera el 30 de junio, en mi caso me dijeron que no había estado a la altura y bueno, pues así me fui y bueno, pues imaginar, 20 y tantos años siendo jugador y estando en el club y eso, pues me quedé un poco de piedra. Bueno, así fue y la verdad es que me vino bien luego, pero bueno, es una pena. Cecilio, sé que es una pregunta difícil para un atlético, pero ¿qué trajo de bueno el descenso? ¿O trajo alguna cosa buena el descenso? Yo creo que sí, fue un impasse. Eso fue un impasse. Lógicamente nadie desea el descenso, pero se veía, se iba masticando y como decía Tala, este equipo era impresionante. Yo iba todos los días al entrenamiento, era impresionante los jugadores. Eran, un nivelazo. La prueba está que cuando descendimos, la mayoría de los jugadores fueron a otros clubes y triunfaron muchísimo, es decir, que había una calidad impresionante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que ahí empezó un poco casi de cero, como se llame, o cerca del fondo, y poco a poco se empezó a profesionalizar más, los 2 años de castigo en segunda división sirvió un poco también de humildad y luego la afición se dio cuenta de que esto, que aparte de tener una sangre muy atlética y tener un ADN diferente a todos, porque eso es cierto, también la cabeza debe de funcionar también, de vez en cuando, ¿no? Cecilio Alonso, un honor hablar contigo. Muchísimas gracias.
Igualmente. Un beso, hasta luego. Tala, ¿tú también piensas que tuvo algo de positivo esa bajada segunda? Sí, porque al final el deterioro del club se veía día a día, temporada a temporada, y al final, bueno, pues eso obligó a parar, obligó a prácticamente a refundarlo de cero, me refiero en cuanto a las oficinas, en cuanto a la forma de hacer las cosas, y evidentemente se puso la semilla para lo que ha venido después, ¿no? Pero fue, yo creo que fundamental. Y al final no fue un añito en el infierno, fue un poco más de un añito. ¿Tú crees que eso reforzó de alguna manera el sentimiento de identidad del club, la unión de la afición? ¿Reforzó al club al final? Sí, reforzó al club porque reforzó un poco a la afición, y porque la afición, después de lo que había pasado el año antes con el descenso y con ese casi 70% más de aficionados, la gente vio que tenía que ver. Y luego yo creo que hay una figura que para mí es esencial, y es que en ese año que no se sube emerge la figura de Fernando Torres, que en un año se convierte un chico pecoso de 17 años en casi el capitán del Atlético de Madrid, porque el segundo año algunos de las vacas sagradas que quedaban se fueron del club y prácticamente él fue el estandarte del equipo, rodeado por otra gente, y yo creo que fue fundamental para luego el salto y para lo que vino. ¿Y desde entonces no ha flojeado el Atlético? Hombre, yo creo que sí, ha tenido sus momentos, ¿no? Yo al final esto es un deporte y aciertas en lo deportivo y no aciertas en lo deportivo, pero yo creo que institucionalmente cada vez se le ha visto la rama del árbol, del tronco, cada vez más fuerte, más gruesa, más unida a la tierra, y yo creo que al final, cuando han venido temporadas que no han sido buenas, eso lo ha soportado, ¿no? Yo creo que eso fue fundamental. ¿Solo se explica por qué es el Atlético el hecho de que llevara tantos puntos de diferencia en la cabeza de la clasificación esta misma temporada y ahora esté solo uno? ¿Esto es porque es el Atlético o esto es el fútbol? Esto es el fútbol. Al final yo creo que era irreal llevar 50 de 57 en la primera vuelta, y también era irreal que Barça y Madrid fallaran tanto, ¿no? Al final la cosa se va igualando, y yo creo que si no es emocionante, pues no, yo creo que no lo saborean los atléticos. Vamos a llevarnos bien, pero ¿tú qué crees que pasará? No lo sé, yo creo que va a ser muy importante lo de este fin de semana, lo que ocurra en Barcelona. Yo creo que si el Barcelona es capaz de ganar al Atlético de Madrid... También el otro día con el Granada. Sí, por eso te digo, es que todo va muy justo de gasolina, es que es una temporada con lo del COVID, han tenido que parar muchos jugadores, apenas han tenido pretemporada, yo creo que a ninguno va sobrado, a ninguno le sobra nada. Y yo creo que si el Barça es capaz de ganar al Barcelona este fin de semana, yo creo que tiene muchas opciones de ganar. Creo que si empata o gana el Atlético de Madrid va a tener, no me atrevo a decirlo porque quedarían 3 partidos, pero tendría casi agarrado una asa de la Copa. Esta sección se llama Pretérito Pluscuamperfecto y estamos hablando del pasado, de cuando el Atleti estaba en segunda, una cosa que ya incluso habrá gente que ni recordará. Tala, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Un beso, Ana, hasta luego. Hoy por hoy, Àngels Barceló. La brisa del litoral me cae entre su rumor. La brisa del litoral, yo suspirito de amor. Que trabajando en el mar. Hoy la canción me despista. Seguimos en Hoy por Hoy. Seguimos en Hoy por Hoy. Bueno, sí. Hemos hecho el tramo de canciones de gasolinera, o sea que música de gasolinera. Que ahora recordaremos en el último compás. Porque eso también podría estar en una gasolinera. Perfectamente. Si era otros tiempos, era el año, esto es del año 64 por ahí, y el que canta es Chiquito de la Calzada. Hombre, que entonces era cantador, no era claro, humorista. Es que él empezó cantando, es verdad. Cantando. Era Chiquito de la Calzada, y es que esta mañana estoy preparando el viaje de ida de mañana, que va sobre Chiquito de la Calzada, y todo el mundo empezó a contar cómo vivió en su vida la explosión de Chiquito. Me hizo mucha gracia lo que ha contado Sara, que es maravilloso. Pues mira, yo es que ese año me había ido fuera de España, estaba en Irlanda, y entonces cuando volví en mayo del 96, y de repente pues voy a tomar unas cañas justo por aquí detrás, por Malasaña, y entonces veo que la gente se mueve raro. Como que empiezan a hacer unos gestos extraños. Y no era TikTok, no había TikTok entonces. ¿Qué está pasando? En Irlanda, por lo así? que fuera de Chiquito no se sabía nada, yo no tenía ni idea. Entramos a un bar y también la gente pedía raro, dame una cañita. Y yo decía, ¿pero qué está pasando? Y yo iba con mi hermana y le pregunté, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado estos meses? 7 vidas, y ahí apareció Chiquito en mi vida, y de verdad que fue muy fuerte. Yo no sé en el resto de ciudades de España, pero aquí en Madrid cuando la gente se decía, ¡hasta luego, Luca! ¡Hasta luego! Tú oías por ahí, por la calle Manuel Malasaña, ¡hasta luego, no puedo! Y era, ¿qué os pasa? Yo reconozco que he apreciado el valor del Chiquito con el paso del tiempo, ¿eh? Yo cuando fue el boom Chiquito no entendía que a la gente le hiciera tanta gracia. No, yo mucho Pero luego menos. con el paso del tiempo sí lo reconozco.
conozco y me hace gracia, pero yo en ese momento no entendía que les hacía gracia. Que le dimos muy fuerte, ¿no? Yo creo que nos pasa con los booms en este país, cuando cogemos un boom lo explotamos hasta la saciedad. Entonces es verdad que aquel, no sé si verano o aquel año, fue todo, o sea, nos convertimos todos al chiquitistaní. Ya. Y a lo mejor fue eso lo que te pasó, que te abrumó un poco el fenómeno. Sí, no lo entendía, que luego es verdad, ya analizado así con perspectiva, sí, me hace gracia, pero en ese momento no me hacía gracia. Preparando este tema, todo está relacionado, todo fue fruto de una casualidad, porque todas las cosas grandes son fruto de la casualidad, pero aquella es enorme, fue casi milagrosa, y mañana lo contaremos. Y después todo tiene una relación, por ejemplo, la forma de andar era, porque él cantó mucho en Japón. Sí, entonces como sí. hay tanta gente en Japón, la gente en Japón va andando así. Entonces él está haciendo el gesto de chiquito, ¿eh? Cuando anda así con pasitos pequeños, es como andan los japoneses por las calles, cuenta él, porque claro, había tanta gente que no podía dar pasos largos, tienes que ir andando poquito a poco. Fíjate, pero ¡Poquito a poco! Todo tenía una relación. Pero sí. Yo le contaba a Pepe que yo me acuerdo de pequeña que había unas patatas que se llamaban fistro. Y que que te regalaban los chiquitazos, ¿te acuerdas? Ahí está mi baño, los chiquitazos, sí. Y te venían. A mí eso me pilló mayor. Entiendo que me pilló mayor a mí eso. Era omnipresencia. Los tazos y tenías los chiquitazos y esos eran los que todos queríamos. Eso me pilló mayor. ¿Está Eva conectada, teletrabajando? No. Ah, vale, era por si tenía algo que contar. Pues calla, que he hablado con ella esta mañana cuando estábamos hablando de este tema, y Eva lo que me ha dicho es que a ella le pasó igual, que estaba de Erasmus y que tuvo esta misma sensación, llegar aquí y ver que todo el mundo andaba y hablaba raro. Fijaos también que es un fenómeno previo a las redes sociales. ¿Qué hubiera pasado si todo aquello hubiera estallado en el momento de los WhatsApps, de los stickers? Yo que ahora acabo de descubrir. Es que hemos descubierto, yo a mis 50 y muchos, acabo de enseñarle a Sastre los stickers. Que yo tengo stickers buenísimos. Sí, la verdad que tiene muy graciosos. Yo sí. Si no te gustan los emoticonos. Pero los stickers sí. Es que los emoticonos no tienen ninguna gracia, los stickers están currados. Pero he de decirte que queda raro cuando tú ves mensaje de Ángeles Barceló y es un sticker y dices, sí, queda raro. Significa movida. Pues no, el de los ventolines es maravilloso. Y luego hay muchos políticamente incorrectos. Preparando esto de Chiquito, la verdad es que Chiquito también me ha dado una sorpresa a mí, porque yo de pequeño escuchaba siempre a mi madre cantar una canción en casa mientras preparaba la cocina, la comida y todo eso, y yo no sabía, y esas canciones que se te quedan en la memoria, y preparando ahora este tema resulta que la cantaba Chiquito, era una canción que decía: somos los boqueroncitos de nuestra graciosa playa, sale el boqueroncito, prisionero entre las mallas, relumbrando de bonito. No solo baila, sino que también canta. Pepe, ole Pepe. Pepe, o sea, estás desaprovechado, Pepe. Estás desaprovechado. Oye, una cosa que escribe Eva, que Eva está teletrabajando. Que lo he dicho yo. Vale, pues Eva dice, estoy teletrabajando, escuchando fielmente. Claro, yo he dicho, Eva que está teletrabajando, está conectada. ¿Pero qué está escuchando, Eva? A nosotros. La emisora amiga, como nos ha dicho un oyente que ha llamado antes. Están escuchando la emisora amiga. La arena, mientras yo cantando voy a mi morena. Hoy por hoy. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa, ni más ni menos, ni más. Dale, Pepe, que te estás cantando encima. Pero quítate la mascarilla, Pepe. Ni más ni menos. Buah, qué temazos. Pero qué grandes son los chichos, por favor. La hermosura es poca cosa, ni más ni menos, ni Mira, más ni te voy a decir una menos. cosa. Mañana, según cómo vayan las elecciones, se Chichos, acaba. especial los chichos. Desde las 7 de la mañana. El libre, quiero ser libre. Oh, qué buenos son los chichos. Claro, entiendo que los chichos, porque de todo lo que hemos hecho hoy, que ha sido mucho y muy bueno, te has quedado con la música de Gasolinera. Sí, porque ha sido divertidísimo. Buah. Nos lo hemos pasado muy bien con el Comando N, con Nacho y con Nuño y con Juan Sánchez Orojondo, que es que ha publicado él un libro que se llama Dame más gasolina, un recorrido por la música de Gasolinera. Yo estaba en un sitio en el que había campo, no había nada más, entonces eso era como un portales a la fantasía, ¿no? A ver una realidad que yo no tenía alrededor. Entonces, pues de ahí nace mi interés, ¿no? De la cultura popular, porque vengo de ahí, y entonces el concepto de Gasolinera ha sido algo que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque es como que un título que se usa como para denostar a ciertos estilos musicales y bueno, desde este libro pues es como una especie de reivindicación, claro, ¿no? sí. De esta música y de que intentar separar, quitar ese concepto de alta y baja cultura. Todo es cultura y no hay que prejuzgar a nadie por la música que escuche, sobre todo esta música que es tan icónica y que ha forjado la identidad de España. Claro que sí, esto ha forjado la identidad de España. Los chichos. Pero sin ninguna Eso es. duda. No, a mí me... Y nos vincula con un pasado que ya no está. Buah.
¿A quién pasamos? A una gasolinera le pasamos el destino esta mañana. Al Hoy por Hoy gasolinera. No. Se lo vamos a pasar a los compañeros de Radio Elche, que es otra de las emisoras que se quedan de momento en un impasse hasta que podamos viajar. Y vamos a saludar a la compañera Cristina. Es que no tengo tiempo para explicar lo que ha dicho. Da igual, tira para adelante. A la compañera Cristina Medina y al compañero Antonio Valcárcel, que son los encargados del Hoy por Hoy. Pues a Cristina y Antonio, a por ello. Y además, qué mejor manera de empezar el programa que con los chichos. Buah, hombre. ¿Y de acabarlo? Y de acabarlo hasta mañana, a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el despertador. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.